Hola, buenas tardes. Buenas tardes, doctora, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien. Hola, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Qué decís? Bueno, vamos a empezar. Ya son 1:30, ¿no? Estaba mirando. Y lo único que aparecía era grabando. Lo único presente era grabando. Bueno, chicos, les quería sugerir, no sé si ya lo hablaron con el doctor Pesia esto, si él les mandó a hacer algún tipo de trabajo práctico. ¿No? Bueno. No, por el momento no. Tuvimos la primera clase como más extensa el lunes, pero no nos habló de ningún trabajo. Bueno. Les diría entonces que busquen 5 noticias en distintos diarios, que pueden ser de la ciudad o nacionales, y dentro de esas noticias que las relacionen o las vinculen con los temas del programa. ¿Sí? Un pequeño resumen, o sea, la noticia que encuentren, ustedes, ¿qué les parece? Porque en definitiva, en función de esa realidad y de lo que a ustedes les interesa saber de esta materia, es lo que uno quisiera expresar. Más que lo que yo transmitir, lo que yo puedo llegar a saber año tras año, lo mismo. Lo que me interesa es lo que a ustedes les interesa de esta materia, qué es lo que creen que es y para qué les puede servir y cuál es el interés eventualmente que pueden llegar a tener en el desarrollo de esta actividad. Entonces, que se involucren más con los aspectos prácticos. Yo les dije, no la vean para nada como algo teórico ni como algo abstracto, es algo muy, muy que está arraigado a nuestra vida misma, el desarrollo de nuestra vida en sociedad. Así que, bueno, me parece que la mejor forma es esa. Y después que tengan una participación más activa a través de eso y a través de los distintos temas que se van dando y los intereses que ustedes pueden ir manifestando en función de esos temas. El otro tema que puedo sugerirles también como actividad práctica y ya ensamblada con lo teórico que hemos visto, es la clasificación de las personas, de derecho público, estatal, no estatal, todas esas que vienen del Código Civil y Comercial. Entonces, que busquen los puntos de contacto en función de estos temas que vimos, dominio público y dominio privado, que después veremos cuáles son sus caracteres, dentro del Código Civil, por ejemplo. Y digan, bueno, las restricciones y límites al dominio están contemplados acá, donde dice que está regulado por el derecho administrativo, el contrato de locación donde dice que está regulado por el derecho administrativo, las personas de derecho público y las que no lo son, cuáles son y dónde están dentro del Código Civil, distintas situaciones donde encontramos puntos de contacto o de reenvío. Podríamos hacerlo en etapas. En la primera hacen las noticias, buscan las noticias, tratan de vincularlo a los temas del programa, y en la segunda, en función de estos temas que ya se van dando, buscan los puntos de contacto de reenvío específicamente y ya les sirve como material de estudio dentro del Código Civil y Comercial en este caso. Ya la clase pasada yo les hablé de las personas, la clasificación de las personas de derecho público, que son el Estado-Nación, provincia, municipio, entes autárquicos, luego las personas en la Iglesia Católica, las personas de derecho público no estatal, hablamos de las cajas, los colegios profesionales, los consejos profesionales, y también hablamos de otras personas que sin ser de personas, pueden ser humanas o pueden ser personas jurídicas, eventualmente pueden ejercitar función administrativa, que son los denominados sustitutos administrativos, es decir, cuando el Estado sustituye o atribuye facultades propias de él, las delega en el caso, por ejemplo, en la ejecución
en la prestación de un servicio público, de un contrato de concesión de obra pública, por ejemplo. Consecuentemente, Disculpe, profesora, una pregunta, porque me hizo un poco de lío en la cabeza. La clase pasada, en resumen, ¿qué vimos? ¿Me puede repetir? En resumen. resumen, hablamos de la función administrativa por quienes podía ser ejercida como eje temático central. Les dije el derecho administrativo, que era una rama del derecho público, que era dinámico, que era esencialmente de carácter local, que iban a haber una triple y hasta una cuádruple imposición normativa, producto del régimen federal de gobierno, sumado además a los tratados internacionales y supranacionales que son de operatividad interna en el ámbito de esta materia. Como consecuencia de eso vimos que existen normas de procedimiento y procesales en cada una de las provincias y en cada uno de los municipios, porque eso es materia procesal que, de acuerdo a la Constitución, está reservada a las provincias. Y además todo lo que tiene que ver con el derecho público, como es esta materia, al ser esencialmente local, también cada provincia se reserva para sí su regulación. En consecuencia van a haber contratos de obra pública en cada una de las provincias, regulado de una manera distinta, o un contrato de empleo público en cada una de las provincias o de los municipios, regulado también de una manera distinta. Y en el ámbito de la Administración Pública Nacional también va a estar regulado de una manera distinta, porque esto hace al régimen federal de gobierno. Y en consecuencia todas estas instituciones son de carácter local. El derecho público es esencialmente local. Por lo tanto, vamos a estudiar, ¿no es cierto?, un régimen cotejado y comparado en algunos aspectos, cuando no todos vamos a poder, ni con todas las provincias, pero al menos alguna que ofrezca algún aspecto distintivo, y básicamente en el ordenamiento nacional, en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es donde estamos residiendo y donde territorialmente se supone que eventualmente pueden llegar a ejercer, y también en el ámbito de procedimiento municipal. Esto que significa que estas normas sean las más importantes, las de procedimiento, de las cuales hablé ya. Les dije, una ley comentada de procedimiento administrativo a nivel nacional, ley 19.549, y su texto ordenado de la reglamentación, que tuvo sucesivas reglamentaciones a partir del año 72, el último texto ordenado data del 2017. Una ley comentada de procedimiento administrativo en el ámbito de la provincia de Buenos Aires, que es la ley 7647, y una ordenanza general de 267, que es de procedimiento administrativo por ante los municipios bonaerenses, que en rigor es prácticamente el mismo texto que la ley 7647, con las diferencias obvias que surgen de una estructura administrativa y de un organigrama administrativo absolutamente distinto, porque ya dijimos que técnica y jurídicamente la Constitución de la provincia de Buenos Aires dejó a los municipios en una situación de autarquía y no de autonomía como lo establece, o sea, la Constitución Nacional. Es un incumplimiento, una manda constitucional de superior jerarquía. De todos modos, esta es la realidad de los municipios. También vimos cómo, o sea, entonces el eje temático central de esta materia se centraba en este elemento que era la función administrativa y una finalidad que atraviesa todos sus institutos, una finalidad a la cual debe propender el quehacer o la actividad administrativa, que es el interés público. Ese elemento teleológico finalista que cuando está viciado, obviamente vamos a incurrir en desviaciones de poder, en abuso de poder, en arbitrariedades, en conductas desproporcionadas o irrazonables que seguramente traerán aparejada la nulidad de esas decisiones administrativas. A grandes rasgos entonces vimos todo eso y también entramos a hablar
de distintas situaciones que tenían que ver, por ejemplo, con el poder de policía, sin perjuicio que les dije que ese tema lo íbamos a desarrollar con posterioridad. También entramos a hablar un poquito de la idea o de la noción de competencia. Y les dije, la personalidad del Estado es una personalidad única, siempre de derecho público. Lo que pasa es que a veces sus actos o sus contratos o sus actividades pueden estar reguladas por normas del derecho privado, pero esto no le quita al Estado su personalidad de derecho público, es decir, no tiene una personalidad desdoblada o esquizofrénica, es única, de derecho público, sus actos o sus contratos a veces pueden estar regulados por normas de derecho privado. En consecuencia habrá que ver dentro de su actividad y de su actuación. Normalmente esa función administrativa se presume tratándose de entes estatales, presunción que no corresponde de la misma manera en relación a las restantes personas que ejercen función administrativa, respecto de las cuales vamos a tener que alegar y probar que lo hizo en ejercicio de una función administrativa y que lo regulado y lo está por normas de derecho administrativo, por ejemplo, una relación de tarifas y usuarios, esas situaciones que pueden darse en el ámbito de la ejecución de un contrato de servicio público o de una concesión de obra pública, donde actúan sustitutos administrativos en su ejecución cuando se realiza por vía de gestión indirecta, es decir, a través de la concesión. Esto lo vamos a seguir viendo porque va a ser la materia u objeto del contencioso administrativo en la provincia de Buenos Aires también. Entonces ahí vamos a encontrar detallado también todos y una enumeración que no es de carácter taxativa, sino simplificativa, pero de alguna manera nos va a ir mostrando distintas situaciones que van al contencioso administrativo, lo cual implica materia regulada por el derecho administrativo en ejercicio de esa función administrativa. Bien, un poco resumiendo, de eso hablamos en la clase pasada, pero también entramos a desarrollar, si mal no recuerdo, el tema de la competencia, como una noción o concepto muy importante. Entonces, antes de avanzar, yo les dije, bueno, en el ámbito del derecho civil, es probable que ustedes vengan con una noción de lo que es la capacidad. La capacidad se presume, a menos que medie una situación determinada, y que ahora, por supuesto, está modificada también por el Código Civil y Comercial, con lo cual ese listado de incapaces está bastante, o sea, está restringido, no se eliminó totalmente la idea de la curatela, pero se deja para situaciones excepcionales. De manera que existen salvaguardas o apoyos. Pero bueno, cuando queremos trasladar esa noción o concepto de capacidad al ámbito del derecho público, no utilizamos ese término, sino que utilizamos la palabra competencia. Y es que la competencia es, ¿cierto?, un haz de atribuciones, es el grado de aptitud que tiene un órgano o un ente para actuar en forma legítima. Es decir, no se tiene competencia para lo ilícito, si no ya entraríamos en un terreno viciado, como serían las vías de hecho administrativo, a las cuales nos vamos a referir más adelante. La competencia es lo que uno normalmente puede hacer legítimamente, es decir, lo que está explicitado en su norma fundante. O al menos, si no está explícito, digamos que está implícito dentro de lo explícito. Es decir, no le resulta notoriamente extraño o ajeno a la naturaleza de ese órgano o de ese ente. Entonces, partiendo de esta idea de competencia como grado de aptitud que tiene un órgano o ente para actuar en forma legítima, es que vamos a desarrollar las distintas técnicas de organización administrativa. Pero para esto también
van a tener que tener en cuenta un poco todas las teorías que existen en torno a la administración pública. A ver, ustedes, ¿qué piensan que es la administración pública? Cuando hablamos de la administración pública nacional, hablamos de la administración pública provincial, y hablamos mucho, ¿no? Y hablamos de la burocracia, y hablamos de la administración pública municipal. ¿Le estamos atribuyendo a la administración en sí personalidad jurídica? ¿Tiene personalidad jurídica la administración pública en sí? ¿Qué les parece a ustedes? Para mí no. Está bien, no tiene. La administración, en realidad, en nuestro ordenamiento jurídico, no adopta el criterio subjetivo, es decir, el de otorgarle a la administración pública en sí personalidad jurídica. La personalidad jurídica en nuestro ordenamiento jurídico le está atribuido al Estado-nación, al Estado-provincia, al Estado-municipio, a los entes autárquicos. La administración pública en sí, nuestro ordenamiento jurídico la recepta con una teoría o un criterio funcional, es decir, sería el equivalente en una ecuación al ejercicio de la función administrativa. Es decir, con un criterio funcional, diríamos administración pública igual ejercicio de función administrativa, pero no le atribuimos personalidad jurídica. La personalidad jurídica es del Estado nacional, del Estado provincial, de los municipios, de los entes autárquicos y de todos aquellos otros entes que sean creados bajo esta técnica de organización administrativa que sería la descentralización. Entonces, partimos ahora ya de esta distinción. Profe, Sí. no, cuando hablamos de esto me acordaba, por ejemplo, que en Estados Unidos se suele decir la administración de un presidente que se la llama, por ejemplo, administración Trump, ese tipo de cosas. ¿Tiene algo que ver con esto? O sea, porque ahí sería como, se le estaría atribuyendo. En ese caso, cuando se están refiriendo más bien a la ejecución, a la gestión. Pero, También funciona entonces, claro. ¿qué función? Pero sí, refiriéndose a un periodo o la gestión realizada o efectuada por tal o cual gobernante. Es decir, la administración pública, cuando nosotros lo vemos o lo estudiamos en las normas de procedimiento, que habla de centralizado, descentralizada, cuando es de aplicación esta norma o aquella otra, se está refiriendo a ese ámbito jurisdiccional de la administración pública nacional, que es el Estado nacional y sus entes descentralizados. Cuando hablamos de la provincia, hablamos de la provincia y sus entes descentralizados, autárquicos, las empresas del Estado que tengan la provincia. Cuando hablamos del municipio, también nos estamos refiriendo a la administración con ese criterio de función, pero la personalidad está atribuida al Estado. Es decir, yo no puedo, bueno, como poder se puede. Incluso se han promovido demandas, por ejemplo, que después vamos a ver que tampoco tienen personalidad jurídica, por ejemplo, los ministerios, contra un ministerio. En realidad, el ministerio es un órgano desconcentrado de la administración, en consecuencia no tiene personalidad jurídica. No puedo demandar al ministerio, en todo caso debo demandar al Estado bajo cuya órbita se encuentra ese ministerio. Si es un ministerio de nación, al Estado nacional; si es un ministerio provincial, al Estado provincial. ¿Estamos? A quien tenga personalidad jurídica y pueda ser parte en un juicio, básicamente, que en nuestro ordenamiento jurídico es el Estado a través de estas distintas autonomías institucionales que hacen al régimen federal de gobierno. Mucho se habla también de la palabra burocracia en relación a la administración pública. Entonces, es una palabra muy utilizada, normalmente con un sentido más bien despectivo, con un sentido negativo, cuando queremos referirnos a veces al exceso de tramitación, ¿no es cierto?, que se hace dentro de una administración.
para llegar a obtener un determinado resultado de esa administración. Entonces, son organismos burocráticos. Y en realidad el término burocracia deriva de buró que es oficina. Bueno, traducido en términos comunes, diríamos que asociamos la burocracia a ese sentido de exceso de oficina, de tramitación. En ese sentido de falta de eficiencia y de eficacia muchas veces, que son contrarias obviamente a los principios que la norma de procedimiento señala que deben tener las normas, sobre todo el procedimiento, para lograr esos resultados. O sea, cuando no se cumplen con esos cometidos a lo largo del lartero de todo un expediente y de una tramitación, y se demora injustificadamente más que los plazos que están establecidos, y cuando no se resuelve, cuando se resuelve inadecuadamente, y cuando se piden cosas que no tienen razón de ser que se pidan, toda esa cosa que tiene que ver con ese peso de la tramitación, a veces una tramitación mal llevada a cabo por desconocimiento o por exceso de apego a ciertos requisitos que no son interpretados adecuadamente y con sentido común para poder hacer un poco el procedimiento más ágil y más eficiente. En consecuencia, vulgarmente conocemos a eso como burocracia, y en realidad deriva del término buró, oficina. La burocracia sería vista acá como una suerte de digamos, derivación errónea en la actividad de la administración. Yo le diría, bueno, exceso de tramitación, exceso de oficina, sería la burocracia, y muchas veces, lamentablemente, sucede, por distintas razones. Pero ojo, a veces existe lentitud y demora, pero también esta lentitud puede ser imputable al administrado. Hay veces en que se abren expedientes donde pura y exclusivamente está vinculado a un interés, ¿no es cierto?, de un particular, como puede ser la construcción de una obra particular, y donde se le requieren ciertas cosas para avanzar en la tramitación, y por determinadas razones el interesado no presenta nada. Supóngase por razones económicas, porque desistió del proyecto, pero no lo dice. Entonces, muchas veces ese expediente se abre y no avanza mucho más, con lo cual, frente al principio de impulsión de oficio y frente a estas situaciones muy puntuales, resulta procedente ver que también puede darse la caducidad del procedimiento, no solamente por inactividad, ¿no es cierto?, de la administración, porque la administración siempre tiene, tarde o temprano, tiene la obligación de expedirse, sino como producto de la inactividad del administrado, como un mecanismo tendiente a que la administración pueda depurar y mandar al archivo muchos expedientes que no tienen movimiento y que dependen del interés del administrado, y que no está en peligro, no se encubre ninguna irregularidad, ningún delito, obviamente. O sea, no es que mandamos al archivo porque nadie vino y por ahí hay algo irregular o de carácter delictivo que la administración está en conocimiento y debe denunciar. En esos supuestos no tendría que ir al archivo, pero nos estamos refiriendo a situaciones normales, donde no existe ninguna irregularidad, ningún acto de mala fe, simplemente un desinterés por distintas razones que le puede pasar al administrado, por circunstancias que tienen que ver con lo económico, con lo social, que no puede llevar adelante ese proyecto, y bueno, donde se le requiere determinadas documentación o requerimientos, no los cumple, no los presenta, y ese expediente queda, va quedando y va formando pilas a veces. Y según, pero la administración, a veces hay muchos expedientes de esto, lo cual no significa que también haya otros donde exista actividad e impulso por parte del administrado y la administración incurre en mora. Entonces después vamos a ver cuáles son los remedios
en función de las ficciones legales que existen, que tiene y que dispone el administrado para poder hacer frente a esa inactividad de la administración. Entonces, volvamos a la idea de competencia, y en función de esta noción de competencia vamos a señalar cuáles son sus características. La competencia es irrenunciable, es obligatoria, es improrrogable, excepto en este último supuesto que la avocación, ustedes escuchen, después lo vamos a desarrollar, o sustitución estuviesen permitidas. Es decir, cuando, un poco lo hablamos también la clase pasada, cuando alguien me preguntó en un caso de la ejecutoriedad en sentido propio sobre un bien del dominio público, bueno, yo dije, sí, la competencia es obligatoria y es irrenunciable. Si está en el ámbito de alguien ejercerla, es obligatorio que la ejerza. No puedo decir, hoy la ejerzo, mañana la dejo de ejercer. Esos serían los caracteres. En torno a esta noción o concepto es que vamos a ver las técnicas de organización administrativa. Ya hemos visto entonces que nuestro ordenamiento de la administración como tal no tiene personalidad jurídica si el Estado bajo cuya órbita se encuentra, eso que denominamos administración pública nacional, centralizada, descentralizada, provincial o municipal. Las técnicas de organización administrativa pueden ser transitorias o bien pueden ser permanentes. Las técnicas de organización permanente son la concentración y la desconcentración, la centralización y la descentralización. Si ustedes quieren encontrar la distinción entre uno y otro mecanismo, es más fácil que lo encuentren en el par desconcentración, descentralización, que a la inversa en la centralización o en la concentración. ¿Por qué? Porque de alguna manera tanto concentrar como centralizar a ustedes les va a dar la misma idea, la idea de aglutinar ese haz de atribuciones. O sea, la competencia la concentro, la centralizo, no la disperso, no la distribuyo. Entonces es alguien que ejerce en forma centralizada el ejercicio de todas esas atribuciones que supone esa aptitud legítima que tiene para actuar. En la medida en que el órgano valente empieza a dispersar esas atribuciones, entonces ya entramos en el terreno de las técnicas de desconcentración o de descentralización, que corresponden a pares opuestos, y ahí sí hay una diferencia nítida. En la desconcentración, que recientemente les puse el ejemplo de los ministerios, no se crean nuevas personas jurídicas. Los órganos desconcentrados, el primer nivel dentro de una estructura administrativa previsto en el propio texto de la Constitución, lo constituyen los ministerios. Profesora, disculpe, pero creo que me perdí ya. No. Me perdí, sinceramente. No sé dónde te perdiste para encontrarte en el camino. Porque empezó hablando de la desconcentración, de la descentralización, y después, no sé, se me hizo un remolino. Claro, las No técnicas de escucho muy fuerte. organización, las No escucho muy técnicas fuerte. de... ¿Cómo? No escucho tampoco muy fuerte el micrófono. No sé si me pasa a mí solamente o le pasa a los demás. Está al máximo acá,
No sé si habrá alguna interferencia. Bueno, Yo lo disculpe. tengo al máximo, no sé, ¿los demás escuchan? No. Se Sí, quedaron sí, Sí, profe, se escucha bien. se se escucha. escucha. Sí. Será un problema Bueno. mío. Sí. Mientras sea el micrófono, no te preocupes. Más serio sería si tenés que ir al otorrino. Porque ahora esto tiene una solución más rápida, seguramente. Bien. Dije que las técnicas de organización se dividen en permanentes y transitorias. Las permanentes son centralización, descentralización, de a pares las estoy mencionando, y concentración, desconcentración. Ahora bien, si yo quiero encontrar las diferencias entre la concentración, desconcentración y la centralización y la descentralización, y pongo el énfasis en la primera, o sea, en la concentración o en la centralización, va a ser más difícil que ustedes encuentren la diferencia, porque cada vez que uno habla de concentrar o de descentralizar es prácticamente lo mismo. La competencia está atribuida a un solo órgano o un ente, no ha dispersado sus funciones. Se centraliza, se aglutina, no se dispersa. Entonces, cuando comienza el proceso de dispersión de ese haz de atribuciones que implica la competencia, podemos entrar en las otras dos situaciones y ahí sí encontrar con mayor facilidad la diferencia. No les estoy diciendo que sea lo mismo concentración y centralización, porque pertenecen a pares y a situaciones de organización administrativa diferentes, pero en el fondo encontrar la diferencia entre la concentración y la centralización les va a resultar mucho más difícil que ver la diferencia entre la desconcentración y la descentralización, que es mucho más nítida. En las otras dos, si bien son técnicas distintas, en ambas se concentra o se centraliza, se acumula, se aglutina la competencia. No hay dispersión de atribuciones. Cuando en cambio empieza ese órgano o ente a dispersar o a transferir, como ustedes quieran llamarle, el ejercicio y la titularidad de esa competencia a otro órgano u otro ente, es porque entramos en el terreno de la desconcentración o bien de la descentralización. En la desconcentración, el primer grado está dado por los ministerios que están previstos en el texto de la Constitución Nacional. Y ya les dije, los ministerios no tienen personalidad jurídica. Es decir, se desconcentran, pero la personalidad sigue perteneciendo al Estado, nación, provincia, dentro de la cual, bajo cuya jurisdicción, actúe en la órbita de la misma ese ministerio, ese órgano desconcentrado. Lo mismo todas las estructuras administrativas que están por debajo de los ministerios, las subsecretarías, las secretarías, las direcciones generales, ninguna tiene personalidad jurídica, son todos órganos desconcentrados que están dentro de la estructura administrativa de la administración central. No se crea, entonces recuerden, no se crea personalidad jurídica. En cambio, volviendo al otro par, centralización, descentralización, y buscando la diferencia en la descentralización, cuando se descentraliza, una de las formas de la descentralización sería la autarquía. Otra de las formas sería la autonomía. Otra de las formas sería la creación de empresas del Estado. Otra de las formas serían las sociedades de Estado. Cuando se descentraliza, sí se crea una nueva persona jurídica. ¿Estamos? Entonces, como técnicas de organización, tengo que tener en cuenta que en este último supuesto, incluso para el procedimiento, van a regir recursos distintos. Que son de carácter optativo, porque en el caso de los entes autárquicos, puedo yo ir al contencioso administrativo directamente, sin necesidad de interponer un recurso previo en sede administrativa,
porque tiene personalidad jurídica y agota la instancia, ¿sí? En cambio, el órgano desconcentrado ya vimos que no tiene personalidad. Cuando estoy recurriendo a una decisión proveniente de un ministerio y si obtengo una decisión equivocada, bueno, tendré que acudir a demandar al Estado bajo cuya jurisdicción u órbita se encuentra ese ministerio. Entonces, como técnica de organización permanente, empieza quien tiene la máxima competencia, supongamos, dentro del ámbito nacional, quien es el jefe de administración del país, el jefe de gabinete, tiene un plexo de atribuciones, por encima del cual el que ejerce la titularidad del Ejecutivo sigue siendo unipersonal y por ende es el presidente. El presidente, ¿no es cierto?, va a designar a quienes desempeñen las funciones en los respectivos ministerios. Por debajo de los ministerios, o sea, se va dando toda una línea, y en esa línea y en esa organización de carácter verticalista y piramidal, se van dando lo que se denominan los grados. El grado es el lugar que va a ocupar cada una de esas estructuras según el organigrama, si estamos en el ámbito nacional, provincial, municipal, es la situación, el estatus que tiene un determinado órgano dentro de esa estructura administrativa en relación a la máxima autoridad dentro de ese ámbito. Es decir, si estoy en un nivel de dirección, ¿cuál es el grado del director en relación a la máxima autoridad de ese ámbito? Si es el Poder Ejecutivo Provincial, será el gobernador; si es el Poder Ejecutivo Nacional, será el presidente; si es a nivel municipal, es un nivel de secretario o de director. ¿Cuál es su situación, su estatus en relación a la máxima autoridad del departamento ejecutivo desempeñado por el intendente? ¿Estamos? Entonces, recuerden que en estas técnicas permanentes, en una se crea personalidad jurídica, que es en la descentralización, bajo cuya naturaleza jurídica, yo les mencioné muchas, pero bajo cuya naturaleza jurídica pueden encontrar varias instituciones que son objeto de lectura, de tema común en los diarios. Por ejemplo, el Banco Central, ¿cuál es su naturaleza jurídica? Es autárquica. Las universidades son autónomas desde el punto de vista académico, autárquicas desde el punto de vista financiero. Tanto autonomía como autarquía son distintos grados de descentralización y están bajo la órbita de un determinado ministerio en relación al cual después veremos que ejerce un control denominado de tutela, un control más mitigado que el control de supervisión del superior sobre el inferior en un mecanismo donde no exista la descentralización, sino que exista una simple técnica transitoria como puede ser la delegación o permanente como puede ser la desconcentración. Es decir, dentro de la administración central, en esa pirámide, en esa estructura vertical, donde alguien está como máxima autoridad y los restantes ocupan grados o jerarquías según el estatus en relación a esa persona jurídica, entre la máxima autoridad y los inferiores existe una relación de supervisión, de control del superior sobre el inferior. Sobre esto se basa específicamente todo el esquema o el mecanismo recursivo. Es por eso que el recurso más importante que se puede interponer en sede administrativa es el recurso jerárquico. ¿Por qué? Porque está implicando la idea de esos grados, de agotamiento de la instancia y fundamentalmente el control, que es mucho más intenso, de supervisión que puede ejercer el órgano superior sobre el inferior. Por ejemplo, pudiendo revocar su decisión. En cambio, cuando hablamos de descentralización
y, por ejemplo, los entes reguladores también tienen una naturaleza jurídica autárquica. Hay muchísimos ejemplos que han adoptado la forma o el mecanismo de la autarquía. Tienen personalidad jurídica. ¿Cuál es la razón de ser? De crear una nueva persona jurídica, es decir, hago nacer al mundo jurídico un nuevo ente, una nueva persona, si después lo voy a tener sujeto al mismo control que le dispenso a un órgano que está dentro de la administración central. No tiene razón de ser. Si yo descentralizo como técnica organizativa, es de alguna manera para el cumplimiento de un cometido, como puede ser la prestación de servicio público, un cometido específico, y de alguna manera existen distintos grados de descentralización que el programa se los va presentando a medida que están más próximos a la centralización, como son los entes autárquicos, rigen las normas de procedimiento, sus funcionarios son funcionarios públicos, son de aplicación las normas en materia de contratación que rigen en la administración central, o sea, que están más sujetos a las normativas de derecho público que rigen en la administración central. Pero luego vamos pasando por distintos grados de descentralización, empresas mixtas, por ejemplo, donde depende de si el capital estatal es mayoritario o no, hasta llegar a las sociedades de Estado, por ejemplo, que solamente se llaman así porque su patrimonio es íntegramente estatal, pero el mayor grado de aplicación de normativa de derecho privado lo encontramos en las sociedades de Estado. ¿Son personas de derecho público descentralizadas? Sí. Ahora, en su propio texto, la ley de sociedades de Estado lo que dice es que su patrimonio debe ser íntegramente estatal y que en todas las cuestiones que no estén expresamente previstas en la ley que las regula, serán de aplicación todas las disposiciones atinentes a las sociedades, específicamente el tipo societario de las sociedades anónimas. Es decir, que existe un reenvío amplio, a pesar de denominarse sociedad de Estado, a normas del derecho privado, en este caso. Esto es para el espectro que ustedes van a ver en el programa de descentralización, un grado de descentralización que puede ser más amplio y menos amplio. El más próximo a la administración central es el del ente autárquico, que está prácticamente regulado por normas muy similares, y sus funcionarios son funcionarios públicos y rigen los mecanismos de control y de responsabilidad estatal y las normas de empleo público, mientras que a medida que vamos entrando en esas otras empresas o sociedades, es más amplio el ámbito de aplicación de normas de derecho privado, e inclusive, por ejemplo, vamos a encontrar de aplicación convenciones colectivas de trabajo. Sus funcionarios pueden que los de superior jerarquía reúnan el estatus de funcionario público, no así los empleados o dependientes que están regulados por convenios colectivos. Otro mecanismo de descentralización, por ejemplo, ANSES, la FIP. ¿Qué es la FIP? La naturaleza jurídica de esos entes también puede ser un tema de un trabajo práctico si a ustedes les interesa. Sobre todo, por ejemplo, el Banco Central. Ahora que muchos dicen, bueno, hay que eliminar el Banco Central. Pero antes de eliminarlo, busquen su carta orgánica, busquen su naturaleza jurídica y vean cuáles son sus funciones. Porque una de sus principales, y cuando hablamos de funciones, de atribuciones, hablamos de competencia. Y una de las principales competencias que tiene el Banco Central es la inflación. La regulación de todo lo que tiene que ver con la inflación. Entonces, no es un tema menor saber si el Banco Central puede o no puede, está en sus atribuciones hacer esto o aquello. O se va a respetar, ¿no es cierto?, la autonomía que como descentralización debe tener, o si va a estar supeditado, sujeto
directamente a una técnica que no sería de descentralización, porque no ejerzo desde el poder central simplemente un grado de tutela, sino un grado de control acentuado que hace más al esquema de la concentración-desconcentración dentro de la administración central. Entonces, ver cómo juegan estas técnicas organizativas y si en la realidad se está respetando ese grado de autonomía en función de las competencias que tienen y del grado de control, que es diferente del Estado central respecto de unos y de otros. En un caso va a tener un control del superior sobre el inferior y en el otro un control más mitigado, porque yo creo una nueva persona jurídica, y en consecuencia ese control más mitigado se denomina control de tutela, que oportunamente lo vamos a vincular y relacionar en la segunda parte del programa, porque el administrado puede hacer efectivo ese control de tutela, inclusive en relación a las decisiones de los entes superiores de las universidades nacionales. El administrado puede hacer efectivo el control a través de un recurso. Los recursos son mecanismos de control, básicamente, que dispone el administrado, así como puede denunciar, puede reclamar, puede recurrir. En este caso, el recurso a través del cual el interesado pone, ¿no es cierto?, impulsa el mecanismo de control de tutela de la administración central respecto del ente descentralizado, se denomina con recurso de apelación en provincia y en municipio, y recurso de alzada con la misma finalidad cuando la decisión proviene de un ente nacional respecto a la opción que puedo ejercitar antes de acudir a la instancia judicial para que la administración central respectiva revise la legitimidad o no de la decisión proveniente de ese ente. Pero no para sustituir su decisión, sino para decir si es legítima o no. Y si encuentra que es ilegítima, como se ha creado, se ha generado una nueva persona jurídica, respetando esa personalidad jurídica, devolver a ese ente para que dicte un nuevo acto ajustado a derecho. Esto lo vamos a volver a ver oportunamente. Lo que quiero que les quede claro es, entonces, técnicas de organización permanente, centralización, descentralización, concentración, desconcentración. ¿Dónde puedo advertir la diferencia entre las dos con mayor nitidez? En los pares, desconcentración, descentralización. Cuando desconcentro no creo personas jurídicas. Recuerden las estructuras administrativas desde los ministerios para abajo, de las cuales la ley con los grados, las distintas jerarquías, la supervisión y el control más acentuado que se da dentro de ese mecanismo. Y cuando descentralizo, piensen, aquí está la administración central, un triángulo, una estructura verticalista, y aquí genero un nuevo ente para el cometido, para el cumplimiento de un cometido específico, como puede ser la prestación de un servicio determinado público. Profe, Sí. yo tengo una pregunta. Digamos, el ejercicio de las técnicas de organización, ¿es una competencia, digamos, que tiene exclusivamente la administración central respecto de los entes que están más abajo? O, por ejemplo, un ente de un grado más chico puede crear, no sé, se me está ocurriendo, por ejemplo, un ente desconcentrado puede crear a su vez, qué sé yo, un ente descentralizado, o es solamente la atribución central que va creando los diferentes grados. No, porque la competencia, por supuesto, tiene que estar dada por ley. Y en consecuencia, la generación de una estructura administrativa puede ser realizada en algunos casos por ley, y a veces la descentralización puede ser efectuada por decreto. Esto también es dable remarcarlo, por eso que está bien tu pregunta.
dependerá de si ese ente descentralizado fue creado por ley o por decreto para ver el grado de amplitud con que va a ejercer el control a través del recurso de alzada, por ejemplo, en nación. De todos modos, no me quiero anticipar a generarles demasiados problemas, pero el texto ordenado del decreto reglamentario del 2017, cuando ustedes lean el recurso de alzada, van a encontrar cierta discordancia con esto, que es lo que normalmente venimos diciendo. Que al ordenar ese texto es como que el recurso de alzada posibilita en determinadas situaciones la sustitución del ente descentralizado, que no es lo que normalmente venimos diciendo, por cuanto se contradice con la idea de la descentralización. Pero quedó redactado así y a mi modo de ver creo que es contradictorio con la naturaleza jurídica del ente, pero el texto ordenado lo señala así, cosa que no era así antes. Entonces, esto no para generarles demasiado conflicto, sino para cuando llegue el momento tengan en cuenta que existe una redacción, una terminología utilizada en el texto ordenado del 2017 que por ahí no resulta demasiado coincidente, no solamente con lo que les estoy expresando, sino con lo que la doctrina tradicionalmente ha considerado que implicaba este ejercicio de control de tutela. En cierta medida está habilitando la sustitución por el órgano centralizado de una decisión proveniente de un ente descentralizado, que no es lo propio, porque si genera una persona jurídica, yo no la dejo desvinculada de todo control, yo puedo controlarla y puedo decirle a ese ente descentralizado, su actuación fue ilegítima. Lo que no puedo hacer como administración central es decir, me siento en el lugar del ente descentralizado y revoco lo actuado. Puedo decir, hago lugar al recurso y devuelvo las actuaciones al ente descentralizado para que dicte un nuevo acto ajustado a derecho. Porque ahí es donde vemos cuál es la diferencia también entre un ente, descentralizado, creado por decreto o creado por ley. Se supone que si el ente ha sido generado a través de una ley, el contralor se va a limitar a la legalidad de esa decisión, es decir, el ajuste de lo decidido por ese ente en relación a una ley. Si en cambio ha sido creado por decreto, por este mismo motivo amplío la posibilidad del control de tutela. No solamente la administración central va a poder controlar la legalidad, sino también el mérito, oportunidad o conveniencia de esa decisión, es decir, la legitimidad como un concepto más amplio, porque legitimidad es legalidad más también un plus de atribuciones discrecionales que como tales deben ser ejercitadas sin desviaciones de poder ni arbitrariedad y que hacen al mérito, oportunidad y conveniencia de esa decisión y que es propio del resorte político. Ahora, si esa decisión se encuentra desviada o es arbitraria, obviamente que también puede ser susceptible de ser controlada. En el caso de este recurso, el decreto reglamentario primitivo lo que establecía era esta diferencia. El siguiente fue creado por ley o por decreto. Entonces, el grado de amplitud con que puede ser ejercitada. Ahora, no tiene competencia un órgano inferior respecto de otro para crear otro y otro, no. Se crea por una ley o por un decreto, según el caso. Volviendo a tu pregunta específicamente. Lo que sí puede darse de un órgano superior en relación, y ahí ya entramos en otra técnica organizativa transitoria. Las técnicas de organización administrativa transitorias que son la delegación, la avocación y la sustitución. Profe, disculpe, ¿técnicas de qué dijo recién? Organización administrativa transitorias.
Muchas gracias. Acabamos de ver las permanentes, ahora vamos a ver a las transitorias. ¿Y por qué decimos transitorias? Porque en realidad no se transfiere competencia propiamente dicha, no se confiere a ese órgano delegado, por ejemplo, la titularidad de la competencia, sino que lo que se transfiere es el ejercicio, que no es lo mismo. Es decir, se le da la posibilidad de ejercer una competencia, pero no, el órgano delegado no es el titular de esa competencia, de manera que el órgano delegante en cualquier momento puede retomar ese asunto, ¿cierto? Por eso es transitorio, puede tomar ese asunto y resolverlo per se, prescindiendo de esa delegación. ¿Estamos? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces les dije delegación. La delegación es esa técnica transitoria que generalmente se produce de un órgano superior, y acá voy a tu respuesta, por eso te dije, en estos casos, estas técnicas sí pueden darse de esta manera, de un órgano superior a un órgano inferior, o inclusive entre órganos jerárquicamente iguales. Pero recuerden, no hay transferencia de titularidad de competencia, simplemente lo que se da, lo que se transfiere es, en este caso se delega, es el ejercicio de esa competencia. Entonces, un órgano como puede ser una estructura de secretaría, establece que delega para tales y tales casos en el director de tal dependencia, tales y tales atribuciones. El ejercicio de tales atribuciones o la aplicación de tales sanciones no se desprende de la titularidad, sino solamente transfiere el ejercicio, y al ser transitorio puede ser retomado en cualquier momento por el órgano delegante. En estos casos entonces hablamos de un órgano de igual o de superior jerarquía que está dispersando el ejercicio de esa función, no la titularidad, reitero, el ejercicio de esa función en un órgano inferior jerárquicamente o de igual jerarquía. Esa delegación opera con carácter general. La otra, el otro mecanismo que puede darse dentro de estas técnicas transitorias es la avocación. Y es un proceso inverso. Muchas veces ustedes han leído, se abocó al conocimiento de, y lo leen con B larga. Acá nos estamos refiriendo técnicamente a un mecanismo que va con B corta, se denomina avocación, y significa que un asunto que está siendo objeto de tratamiento por ante un órgano de inferior jerarquía dentro de esa estructura, supónganse, a nivel municipal tenemos el intendente, secretarios, directores generales, directores, jefes de departamento. Está un asunto siendo objeto de tratamiento de una jefatura de departamento. Un asunto determinado y el intendente dice, tomo este asunto para resolverlo directamente yo. Ese sería el ejercicio de la avocación, una técnica transitoria diferente a la delegación que opera con carácter general y a la inversa, generalmente es del superior al inferior o entre jerarquías iguales. Aquí es algo que está siendo objeto de tratamiento por ante un órgano inferior y el superior lo toma a un asunto concreto y determinado, no opera con carácter general. Frente a un asunto me aboco al conocimiento, quiere decir que toma ese asunto para sí, para resolverlo por sí dentro del ámbito de su competencia. Esta avocación tiene ciertos límites, obviamente. ¿Por qué? Porque, bueno, primero tiene que estar prevista, ¿no es cierto?, en las leyes esa vocación, porque son, ya les dije cuando les hablé de los caracteres, que la competencia en principio es improrrogable, excepto que una ley
establezca la delegación, la sustitución o la vocación que estén permitidas, de tal forma que si una ley genera la posibilidad, reitero, de crear estas técnicas transitorias, en esas situaciones recién vamos a ver concretamente cómo opera cada una. Bien, en el caso entonces de lo de avocación, dijimos, ¿existe alguna limitación a ese ejercicio? Sí, existe. Por más que el que puede lo más, pueda lo menos, porque en este caso se trata de algo que está por ante el inferior y es el superior el que lo resuelve. Hay determinadas situaciones previstas en las normas de procedimiento que generalmente tienen que ver cuando el asunto, y cuando digo asunto me estoy refiriendo a un tema concreto, un expediente concreto, el tratamiento de un recurso, por ejemplo, una determinada situación dentro del expediente, está siendo objeto de tratamiento por ante un órgano específico en función de su idoneidad técnica, como puede ser un órgano de asesoramiento jurídico, o como puede ser un órgano de ley de asesoramiento contable. En consecuencia, en esos supuestos no se puede dar la avocación, se debe respetar la idoneidad técnica, esperar, ¿no es cierto?, el dictamen de estos organismos y luego podrá abocarse la máxima autoridad a resolverlo. Por ejemplo, existe un recurso que les dije es el más importante porque es el que nos permite con su propio nombre ir agotando las distintas instancias administrativas, que es el recurso jerárquico. En un ámbito de recurso jerárquico existe la obligatoriedad de un dictamen jurídico previo como un requisito de validez de la decisión que se adopte. En consecuencia, si el intendente o el gobernador se abocaran a la resolución del recurso jerárquico prescindiendo de la existencia del dictamen jurídico que es obligatorio, en realidad emitirían un acto viciado en su elemento procedimiento. Porque el procedimiento me está diciendo que en este caso el dictamen jurídico es obligatorio. Y si llego a esa decisión, aunque tenga competencia para resolverlo, prescindiendo de un tratamiento específico, como es este organismo cuya idoneidad es necesaria para resolverlo, la decisión no sería válida, entraríamos en el terreno de la nulidad. Por eso operan la idoneidad de ciertos organismos técnicos, ya sea de carácter contable, financiero, de ley se llaman generalmente, o jurídicos, a modo de barrera, serían los únicos impedimentos para que se pueda dar una avocación lisa y llana. Es decir, la máxima autoridad en ese caso tendría que esperar que se pida el órgano y luego recién emitir la decisión. Si no hay criterio, obviamente una vez que esté prevista es válida. Pero acá tampoco quiero embarullarlos más, pero sí adelantarles que existe una terminología y una conceptualización diferente entre la norma de procedimiento nacional y la norma de procedimiento de la provincia de Buenos Aires y municipal. Porque, por ejemplo, en materia recursiva, la avocación está permitida, es decir, está siendo objeto de tratamiento un recurso y la norma provincial, la 7647 o la 267 a nivel de los municipios, dice que es procedente la avocación en esos casos. Si en cambio vamos al ámbito de la ley de procedimientos administrativos nacional, es decir, la que rige en el ámbito de la administración centralizada y descentralizada de nación, en ese caso dice que la avocación no es posible en materia recursiva. Es decir, que tenemos, no solamente en este, sino en muchas otras situaciones, terminologías y conceptualizaciones diferentes en torno a ciertos institutos. Bueno, por ahora, ¿les quedó claro esto?
Vamos a volver, porque después sobre la marcha vamos a ir viendo ejemplos que les tome un poquito más práctico esto, que ahora parece un poco arduo o ininteligible. No me preocupa demasiado que no lo entiendan el primer día, el segundo día tampoco, pero en la tercera clase avísenme, chicos, porque si no ya estamos en problemas, ¿sí? ¿Quieren preguntar algo? ¿Nadie quiere preguntar nada? Bueno, entonces, momentáneamente, mientras piensan lo que quieren preguntar, me faltaría hablarles de la sustitución. La sustitución, más que una verdadera técnica administrativa, es simple, como su nombre lo dice, es sustituir la persona de un funcionario por otro. Situaciones que pueden darse, o sea, la normativa la regula conjuntamente con las técnicas de organización transitoria, pero implica ni más ni menos que eso, sustituir a la persona del órgano funcionario que por distintas razones no puede desempeñar o cumplir el ejercicio de esa competencia, como puede darse en supuestos de que ese funcionario se encuentre de licencia, que ese cargo se encuentre vacante, por eso surgen las subrogancias o los reemplazantes, o en el caso de que quien desempeña la función, la competencia de ese órgano sea un funcionario que ha sido objeto de recusación y ha sido admitida esa recusación, o bien ha sido, él mismo se ha excusado de intervenir en esas actuaciones, o se encuentra de vacaciones y hay que reemplazarlo. Entonces, alude a distintas situaciones donde lo que se hace es la sustitución de la persona funcionaria en el cumplimiento de la competencia de ese órgano, producida por una diversidad de situaciones que originan la vacancia temporal del ejercicio de esa función por parte de su titular. ¿Sí? Esa sería, digamos, la finalidad de la sustitución, como una excepción a la improrrogabilidad de la competencia. Bien. Profe, perdón, ¿Sí? a ver si lo entendí bien. Entonces, la delegación se delegaría a un organismo inferior, en la vocación a uno superior y en la sustitución quedaría en el mismo organismo. Podríamos decir, lo único que cambiaría sería la persona que va a hacerse cargo de ese acto. Sí, pero no totalmente. En la delegación te dije, siempre hablamos no de titularidad de competencia, sino del ejercicio de la competencia. Claro, el ejercicio nada más bien. Superior al inferior o entre órganos de igual jerarquía también puede darse la delegación. Bien, gracias. Y en la avocación, vos dijiste se delega, no se delega. El órgano superior toma, capta, la captura de pantalla, que ahora tanto se utiliza ese término, hace una captura. Toma ese asunto concreto y determinado para resolverlo en el ejercicio de su competencia, porque es la máxima autoridad. Y dijimos, los límites, ¿cuáles son? Cuando está por ante un órgano inferior en virtud de su idoneidad técnica, que en esos supuestos no puede darse, opera a modo de límite al ejercicio de esta avocación. Y la sustitución, si es una subrogación, es un reemplazo por distintas razones, algunas de las cuales ya les enumeré, que implica la sustitución de la persona funcionario que está en el ejercicio de esa competencia. Perfecto, muchas gracias. No. Bueno, ¿alguna otra preguntita? Bueno, entonces vamos a pasar a hablar de otro tema, así ya vamos avanzando. Ustedes ya tienen el examen el 24. Ya, prácticamente, es una cosa. Les aclaro que el sábado me vacuno. Dios mío. Felicitaciones.
me llegó el turno después que protesté el jueves pasado para mí que me escuchaba. Y el viernes también estaba. ¿Alguien tiene algún contacto? No, no. ¿Alguien tiene? No, no, usted no, nosotros, alguno gestionó algo ahí para que le llegue. ¿Habrán gestionado? Y yo creo que, no sé, se deben haber dado cuenta hasta en los grupos de chat, que todas las que estábamos mis amigas igual, que no nos llegaba el turno. Mi marido se vacunó antes. Mi marido se vacunó el 3 de mayo y yo el 10. Bueno, a mí no me llegó el turno, a él le llegó el turno antes que a mí, pero con fecha posterior, el 16 de septiembre, lo cual no tiene ningún tipo de lógica. Al día siguiente, después yo digo, a mí ni siquiera me llegó nada. Bueno, justo en la madrugada la app hacía ruidito y me mandaron para el 4, o sea, pasé el frente. Todos se tenían fechas 7, 8, 9, 16, mi marido, y a mí me mandaron sábado, no sé, y al comedor universitario. Yo creo que a mí me están diciendo que tengo que ir a las clases presenciales y además que la vacuna va aunada a un copioso almuerzo. Porque yo no sabía que el comedor universitario estaba habilitado. En la primera dosis a mí me la dieron en ADUM, a la vuelta. Pero el comedor estaba desactivado. Yo pasé la otra semana y estaba todo, hace 10 días pasé, estaba todo cerrado. O sea, ahora evidentemente yo creo que lo han habilitado ahora para... Lo han habilitado para todo lo que es sistema de vacunación, especialmente para lo que son segundas dosis, Está bien, sea bien, Moderna o AstraZeneca. Lo digo por experiencia personal de mi mamá, que le tocó vacunarse también me dieron cualquiera de en el esas comedor. dosis, dice que la pasás, chico, me despido, entonces por las dudas no los pido. Mucho paracetamol y paños fríos, paños de agua fría. Una sola, ni mi hermana, ni mis amigas, ninguna cuya segunda dosis, bueno, el Sputnik algunos también han reportado tener más inconvenientes en la segunda que en la primera. Yo la verdad que en la primera no tuve nada, no me pasó nada. Pero en la segunda dosis, un poquito, porque Es todo un poquito picante la segunda. Si le llega a tocar Moderna, es un poquito picante. Sí, Yo con Sinopharm, nada, absolutamente nada. Una dosis, la primera. Sinopharm. no, yo el Sputnik me dieron la primera y tampoco me pasó nada. Pero no tuve ni fiebre, ni malestar, ni nada. Depende del organismo. Pero la segunda, por regla general, todos los casos, si vos lo estás corroborando, o sea, ahí van a darme Moderna o AstraZeneca, no hay dosis de Sputnik, 2. Y Porque entre las dos, las dos son fuertes, pero Moderna es la más pesada, honestamente. De los casos que conozco y que me han comentado, es la más fuerte. Sí. No, mi hermana se sintió re mal durante 2 días, estuvo con fiebre, desganada, o sea, toda la sintomatología como si realmente tuvieras un COVID. ¿Te parece? Sí. La gente que lo tuvo, hay gente que lo tuvo, le dieron Moderna después y dice que se sintieron peor después de la vacunación que con el propio COVID. Sí. O sea, tengo un matrimonio que son septuagenarios, viven en Buenos Aires y les tocó Moderna segunda dosis y ya habían tenido COVID. Sin embargo, dice que la pasaron peor con la segunda dosis. Les bajó la temperatura corporal, o sea, habían perdido, ni con el agua caliente sentían o sea, una cosa rarísima, o sea, cada organismo, espero no, chicos, no. Pero no voy a pensar. No, vamos a mandar energía para que sea lo más llevadero posible. Sí, la verdad que sí, porque, bueno, son todas aprobadas bajo emergencia, con lo cual, qué sé yo, todo, tampoco se sabe si va a cubrir a todos. Yo me vacuné las dos con AstraZeneca y me tiraron, ay, se me cortó, me tiraron A la cama. las dos. Sí, AstraZeneca era más conflictiva para la gente joven que para los ancianos, por el tema de la trombosis, pero bueno, sí,
hay gente grande que tiene problemas de trombofilia, entonces en esos casos no es lo aconsejable. Pero bueno, yo no es mi caso. Y joven ya no soy, así que bueno, que me den la AstraZeneca, entonces, que le tenía tanto miedo. Ahora, la Moderna, todos me han reportado unos efectos terribles, que la han pasado muy mal, muy mal. Es muy fuerte, pero dentro de todas está considerada como El la máximo que de mayor efectividad tiene, inclusive contra la cepa delta. Sí, sí, y pues puede ser. Es como decían antes, bueno, si te dio positivo esto es porque no necesitas el refuerzo, ni de, la antivariólica, por ejemplo, cuando prendía te dejaba un grano, te hacía en la pierna que era impresionante. Entonces las madres estaban, bueno, te prendió, te duele ahora, hija, pero bueno, ya estás vacunado, no vas a contraer la enfermedad. Un poco esa era la idea, ¿no? Y bueno, a lo mejor esto también, o sea, están hechas sobre las bases de las mismas metodologías, así que supongo que algo tendrá que ver, no sé, o a lo Es mejor la, es la co- tranquilidad de ya estar protegido. sí, obvio, obvio, y de hacer lo que dentro de lo que se puede, no solamente por uno, sino también desde el punto de Por los vista demás. de la solidaridad. Pero es todo un tema, aún ustedes que están, no sé si ya vieron laboral o no, todo lo que se está planteando en relación, no solamente al que no se la dio porque no tuvo acceso, sino a los que no quieren vacunarse, y la obligatoriedad o no de volver al trabajo. Este es el tema. ¿Qué sé yo? Apple, yo escuchaba hoy a la mañana, bueno, pero son organizaciones, depende del tipo de organización, ya que estamos hablando de organizaciones administrativas, las organizaciones del Estado, cómo tendrían que organizarse también, si por burbujas y por sectores. Todos sabemos que también la configuración de una organización en cuanto vinculada a un ambiente, un espacio físico, un espacio territorial, tiene mucho que ver. Entonces, las oficinas públicas, en muchos casos, su situación no da para demasiado distanciamiento ni demasiada comodidad. Muchas veces hay lugares que están muy bien y hay otros, en la gran mayoría, que no se trabaja adecuadamente. Lamentablemente, aún con riesgo eléctrico, como yo les decía, vino un día un electricista y me dice, usted, doctora, no se apoya acá en esta biblioteca que tiene riesgo eléctrico, de la humedad que tenía la pared, porque caían cascadas de agua del otro lado, estaba toda la pared hecha pelota y los caños de luz pasaban por ahí, con lo cual, bueno, en fin, cosas que suceden. Pero volviendo al tema ellos están organizando o están buscando la forma de ver cómo en esa estructura de organización pueden hacer que coexistan aquellos que no quieren vacunarse, porque no quieren, no porque no tienen acceso o no tienen vacunas, son los antivacunas, y o sea, si no existe una ley que establezca la obligatoriedad, todo es para pensarlo y razonarlo, hasta qué punto pueden dejarlo sin trabajo y con qué consecuencias. Ver cómo estructuran esos trabajos de tal forma de generar la posibilidad de que vaya todo el mundo a trabajar y que no se junten los que no tienen la vacuna con los que sí están vacunados. O sea, la vacuna es un proceso social, de solidaridad social, pero convengamos, en la medida en que sea obligatoria, tenemos que cumplirla. Si no es obligatoria, es relativo desde el punto de vista laboral el grado de sanción, pienso yo, que se pueda llegar a establecer, ¿no? Sí, en muchos países quizás Es no discutible, es en opinable. no en el aspecto laboral, pero sí en lo social, se prohíbe el ingreso a determinados lugares Y está a las generando muchas personas protestas. que no Está tienen generando, ninguna de las dos dosis, teniendo la posibilidad de ir voluntariamente a vacunarse. sí. Pero también aplicado al plano laboral es más complejo de analizar. Es complejo de analizar, es un lindo tema de estudio, de debate en este Sí, momento.
no por las Sería actuaciones. lindo organizar Un una debate, charla porque respecto al al no ser tema. obligatoria la vacuna, las consecuencias que puede traer aparejado, ¿no? La Sí, reinserción laboral. O sea, le vas a quitar el sueldo, le vas a dejar de trabajar. Ahora, tampoco la especulación, no me vacuno porque no quiero ir a trabajar más, quiero quedarme en mi casa, ¿no? Bueno, no, para eso, en caso de no querer trabajar más, presentar el telegrama partamos de de la base renuncia. de lo correcto y de lo regular, o sea, que por mi convicción, siendo que es de emergencia y que no existe obligatoriedad, porque todavía no cumplieron el plazo que toda vacunación tiene que tener para su desarrollo y evolución, no pueden transformarla en obligatoria, aunque una ya, la Pfizer, la FDA ya la aprobó en Estados Unidos para ellos. No es el caso nuestro, que no la tenemos, no vamos a volver al tema. Ahora, también existe esta situación en relación a qué vacunas recibimos y la posibilidad de circulación. Porque, por ejemplo, el que quisiera viajar, por situaciones excepcionales puede ser que haya que hacer, no sé, un PCR, una cuarentena. Si yo quisiera viajar a Europa en este momento, no lo puedo hacer, excepto una situación muy puntual y excepcional y que me justifiquen a través de un PCR. Y a veces no encuentro criterios lógicos, es decir, que la doble ciudadanía tenga incidencia. Si yo soy argentina con doble ciudadanía, yo ingreso a España aunque tenga el Sputnik, por razones especiales. Nos dejan entrar. Después le harán el PCR, no sé lo que hace, pero puedo. Ahora, si soy nativa y no opté por una doble ciudadanía, con la Sputnik, yo no puedo. No se puede ingresar. ¿Qué tiene que ver en este caso si las dos personas provienen del mismo lugar que demográficamente pudo haberse originado o puede llevar o ser vector de contagio en otro lugar? La doble ciudadanía en este caso, ¿por qué tiene que jugar de una manera distinta en relación a lo sanitario? No lo entiendo, no lo encuentro demasiado congruente. No tiene mucho sentido que la doble ciudadanía Bueno, beneficie pero les a dan el un trato de grupo y comunitario. perjudique a otro. El No tema debería ser así, no debería, pero le dan, pero lo es. al dispensarle el trato de comunitario, han ingresado personas con Sputnik. Yo no tengo Sí. doble ciudadanía, con lo cual con el Sputnik no puedo, no sé, puede ser que el año que viene, qué sé yo. No me voy a preocupar ahora, me voy a preocupar por lo inmediato. Pero me refiero que en una situación excepcional no sé qué es lo que tendría que hacer, porque imagínate que tampoco se puede estar, si vas por una situación excepcional, 14 días de cuarentena. Es una cosa No. muy conflictiva. Muy, bueno, la cuestión que veremos. Sputnik, ya me diste una alegría enorme, ya sé que voy rumbo a AstraZeneca o Moderna. Yo digo, bueno, capaz que aparece una rusita de vez en cuando y me toca. Pero bueno. Todo puede ser. La que sea mejor y con toda la energía para que no le afecte, o si le afecta, que sea el mínimo posible. Sí, el mínimo posible. El mínimo posible. Sí. Eso es lo que yo deseo, sinceramente. Porque para malestares, la verdad, y sufrimientos, no. Pero bueno. Bueno, chicos, a ver, vamos a empezar. Acto administrativo, ¿vieron con el doctor Pesia? Nada. No. ¿No? Bueno. Dentro de... Les voy a avanzar un poquito, porque el jueves que viene espero estar bien ya el jueves que viene. El acto administrativo, así como la competencia, es una noción o concepto que ustedes tienen que tener ahí focalizado, recordarlo, es importante, se rige por principios distintos al ámbito del derecho privado, no se tiene competencia para todo, sino lo que está expresamente atribuido en la norma o implícito dentro de la norma, nada que resulte extraño, porque si no entraríamos en las vías de hecho, en el accionar ilegítimo, en la incompetencia que en todos los casos nos va a traer aparejada una nulidad absoluta
excepto la incompetencia en razón del grado, que puede ser objeto de saneamiento, y oportunamente veremos cuáles son esas técnicas y qué tipo de acto es susceptible de ser saneado a través de estas vías. Hay una noción, un instituto que también es fundamental, es muy importante dentro de esta materia, que es el acto administrativo. Dentro de la actividad administrativa, el acto por sí es un concepto fundamental, es un eje a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque es la forma en que normalmente la administración o las personas en ejercicio de esa función administrativa exteriorizan sus decisiones. Van a poder adoptar distintas denominaciones. Puede denominarse decreto, puede denominarse disposición, puede denominarse decisión, puede denominarse resolución. ¿Y esto de qué depende? Bueno, básicamente de esos grados de estructura de los cuales hemos hablado y hemos dicho, bueno, el grado implica el estatus, la situación que ocupa este órgano dentro de esta estructura administrativa en relación a la máxima autoridad de la misma. Entonces, básicamente, ese acto administrativo, ¿en qué consiste? Como noción, como decisión, como producto de esa decisión. Si es un decreto, va a provenir, por supuesto, del intendente, del gobernador, del presidente. Si es una decisión, puede ser el jefe de gabinete, puede ser del ministro. Ahora se utiliza el nombre decisión administrativa. Si es de un secretario, puede denominarse resolución. Si es de un director, puede denominarse disposición. Va a depender del organigrama, de la estructura administrativa que rige en cada caso, en cada ámbito jurisdiccional. Lo importante es que todos, en tanto revistan o reúnan los requisitos esenciales de validez que tienen que tener, son actos administrativos. Y ahora les voy a dar una noción que es de carácter doctrinario, conceptual, por cuanto no hay una definición legal de acto administrativo, lo más amplia posible y abarcativa, precisamente, de todos aquellos que ejerzan función administrativa. Entonces, vamos a decir que acto administrativo es una declaración. Yo lo digo todo seguido y después lo vamos desglosando. Una declaración unilateral dictada en el ejercicio de la función administrativa destinada a producir efectos jurídicos, porque es un acto jurídico en definitiva, efectos jurídicos inmediatos y directos de alcance individual. Reitero, declaración unilateral dictada en ejercicio de la función administrativa destinada a producir efectos jurídicos inmediatos y directos de alcance individual. Esta es toda la noción. Ahora vamos a ir desglosando palabrita por palabrita para distinguir a partir de este concepto el acto del contrato, el acto del reglamento, el acto administrativo del acto de la administración, el acto del hecho administrativo y a su vez el hecho de las vías de hecho administrativa. ¿Cómo vamos a hacer? Primera palabra, declaración. ¿Qué es? La declaración es un comportamiento de carácter intelectivo. Es decir, cuando se resuelve, se decide, se lleva a cabo un comportamiento de carácter intelectivo, es decir, se tienen en cuenta los elementos fácticos y jurídicos, los antecedentes que intelectivamente me conducen a emitir esa decisión. Y en esta palabra declaración como comportamiento intelectivo voy a encontrar la diferencia con el hecho administrativo, hecho con H.
El hecho administrativo, a diferencia del acto administrativo, importa un comportamiento material de la administración. El acto es el comportamiento intelectivo. El hecho es el comportamiento físico, material. Vamos a poner un ejemplo. Una resolución de la FIP dispone la clausura de un local por incumplimiento a una disposición o infracción de carácter tributario. La resolución en sí es el acto administrativo que dispone. Eso es el comportamiento intelectivo, la declaración, en base a tales antecedentes, a tales fundamentos que justifican llegar a esta decisión. Bueno, pero ¿qué hacemos con esa decisión una vez que la notificamos? La tiene que ejecutoriar la administración, tiene que llevarla al terreno de lo fáctico. Ese obrar natural, regular, que es la consecuencia lógica de este antecedente que es el acto, es el hecho administrativo, es el comportamiento material tendiente a hacer efectivo el cumplimiento de esto que previamente encuentra sustento en el acto administrativo. Entonces, cuando va el inspector y coloca la faja de clausura, el acto de colocar la faja de clausura es un comportamiento material que es el hecho administrativo. Entonces acá en esta palabrita ya distinguimos el acto del hecho administrativo, pero también podemos distinguir el hecho administrativo de las vías de hecho administrativo. Supónganse en el ejemplo que les estoy dando de la resolución de la FIP y al mismo tiempo el inspector que va y coloca la faja de clausura. Supongamos que falta el acto administrativo que dispone en la clausura. Y va el inspector y coloca directamente la faja de clausura sin un acto administrativo previo que lo sustente. En ese caso no hablamos de hecho administrativo, que ya les dije que es la secuela normal, regular, lícita del comportamiento material lícito de la administración. Acá estamos en presencia de un comportamiento ilícito, y esas son las vías de hecho administrativas que están previstas en el artículo 9 de la Ley Nacional de Procedimientos Administrativos, y que también en el artículo 109 de la Ley de Procedimientos de la Provincia de Buenos Aires van a decir, si bien no está tan desarrollado terminológicamente el concepto, de alguna manera está vedada la vía de hecho administrativa, en tanto dice que la autoridad deberá abstenerse de comportamientos, de realizar comportamientos materiales sin el dictado del previo acto administrativo que lo sustente. Es decir, la vía de hecho administrativa como tal siempre es un obrar ilícito de la administración, sobre lo cual volveremos después con más detalle, pero en este caso para distinguir a partir de la palabra declaración, el acto administrativo del hecho y a su vez el hecho de las vías de hecho administrativas, dictadas en ejercicio de la función administrativa de la cual venimos hablando, que es de aplicación a distintos entes, no solamente al Estado. Destinado a producir efectos jurídicos, sí, porque el acto administrativo es un acto jurídico. Y esos efectos deben ser inmediatos y directos. Y acá establecemos la distinción entre acto administrativo propiamente dicho y actos de la administración. Acá hay una relación como de género-especie. No todos los actos de la administración constituyen actos administrativos propiamente dichos. ¿Por qué? Porque no todos están destinados a producir efectos jurídicos inmediatos y directos, como los actos administrativos. Supónganse un dictamen, volviendo al ejemplo que dimos en relación a la avocación. Un dictamen jurídico. Yo no debo notificarlo como administración. Cuando digo yo, me estoy refiriendo yo a administración, no como persona.
¿Por qué? Porque no es un acto administrativo. Lo que el interesado puede recurrir es un acto administrativo propiamente dicho, pero no una medida preparatoria de una decisión, como puede ser este acto de la administración que constituye un dictamen, que aun cuando sea obligatorio, normalmente, de acuerdo a las normas de procedimiento, no son vinculantes. Esta es otra distinción que hay que hacer. Obligatorio, porque tiene que, cuando la norma dice que para resolver el recurso jerárquico debe haber un dictamen jurídico, ese dictamen jurídico es obligatorio. Quiere decir que le diga blanco, le diga negro, es obligatorio que esté. Ahora, si le dijo blanco y quien tiene competencia para resolver resuelve negro, puede ser, o puede ser que resuelva en concordancia con lo aconsejado. Eso tiene que ver con la palabrita vinculancia. Normalmente no son vinculantes, por lo tanto, quien tiene la competencia para resolver puede apartarse de lo que los órganos técnicos le asesoraron, pero corre con su propia y exclusiva responsabilidad, porque se apartó de los órganos de asesoramiento técnicos permanentes, con lo cual su responsabilidad, su fundamentación debe doblar, ¿verdad? Entonces, aquello que no constituye un acto destinado a producir efectos en forma, sino inmediata e indirecta, como es un dictamen, a través del acto administrativo que lo recepte, y solo en ese caso, es un acto de administración. Supónganse, el dictamen dice, hágase lugar al recurso, y la autoridad que tiene que resolver hace lugar al recurso en concordancia con lo aconsejado y tomando los fundamentos de ese dictamen. Entonces, en ese supuesto va a producir ese dictamen efectos mediatos e indirectos. ¿Por qué? Porque el que resolvió lo tomó como fundamento a través del acto administrativo que emite. En cambio, el acto administrativo en sí, propiamente dicho, produce efectos inmediatos y directos, y el acto de la administración puede que produzca en algún caso en forma inmediata e indirecta cuando es tomado como fundamento del acto decisorio, pero puede que se resuelva en forma no concordante con lo aconsejado, en cuyo caso no producirá ningún tipo de efecto. Entonces, en esta diferenciación en el alcance o en los caracteres de los efectos está la distinción entre actos de la administración y acto administrativo propiamente. Profe, Sí. es como si el acto administrativo estuviera próximo al hecho administrativo, en cambio el acto de la administración faltara un paso más. Es un parecer, un acto de la administración, es un género que no produce un efecto inmediato, pero no lo confundas, o sea, lo que requiere el hecho administrativo es un acto administrativo que lo sustente, no un acto de la administración, un acto administrativo propiamente dicho, con todas las características que después vamos a ver. ¿Sí? Bien, bien. Tiene que estar sustentado en un acto administrativo. Hay una relación de género-especie. Hay muchos actos de la administración, las notificaciones, dentro del procedimiento, los dictámenes, los informes, las inspecciones, son actos de la administración, pero no son actos administrativos, no están resolviendo ni decidiendo con las características y los requisitos de validez que vamos a ver que tiene que tener el acto administrativo. Y por último, de alcance individual, y aquí ya la primera clase, yo me acuerdo que vos preguntaste algo sobre las acordadas, y hablamos del carácter individual y del carácter general y abstracto de ciertas normas, como son las leyes y a veces los reglamentos. Aquí, precisamente en el alcance individual, encontramos la distinción entre el acto administrativo y el reglamento administrativo, porque el reglamento administrativo, cuando tiene carácter normativo, no rige con alcance individual, sino con carácter general, al igual que una ley en sentido formal material. ¿Sí? Y dijimos que esa individualidad o esa generalidad no tiene que ver con que yo
dirija esa norma a una sola persona o a varias, sino que en el acto administrativo están previamente determinados los sujetos destinatarios de esa decisión, cosa que no se da ni en los reglamentos ni en las leyes, que van dirigidos a una pluralidad indeterminada de sujetos, todos aquellos que se encuentren en el ámbito de aplicación de esa norma. En cambio, en el acto administrativo, se dice, bueno, se aprueba un concurso, se emite un acto, una OCA, por ejemplo, en la universidad, que dice, bueno, para el cargo de tales y tales personas, para tal cargo tales y tales personas que han accedido en el orden de mérito. Eso no le quita el carácter de alcance individual, en tanto tengo previamente determinados a esos sujetos a quienes, y en relación a cada uno de ellos, ese acto le va a producir efectos de alcance individual, ¿sí? Y existe, digamos, una pluralidad determinada previamente de sujetos. Bueno, creo que ya es la hora, ¿sí? Nos hemos pasado unos minutitos porque hablamos de las vacunas, pero bueno, también tiene que ver con temas que están vinculados al quehacer de la administración, ¿no? Con órganos desconcentrados, con ministerios, cómo se organizan, políticas públicas del Estado, más allá de lo anecdotario que pueda resultar mi proceso vacunatorio en sí, que espero que sea, como dijeron, lo más leve posible. Así nos vemos el jueves que viene, chicos. ¿Eh? Bueno, que tengan un buen fin de semana. Muchas gracias. Igualmente. Gracias. Chao, Adiós. chao. Bien. Y Nos vemos. nos vemos la semana que viene. Gracias. Chao. Chao. Saludos. Chao.